Ya en la lección número 3 vamos a hablar acerca del llamado de Dios. En el libro de Esdras y Nehemías, Dios tenía una tarea que realizar en un tiempo específico, lo cual involucraba llamar a personas para involucrarse en esta tarea, con diversidad de dones, tareas, trabajos, capacidades. Dios a cada una de las personas del pueblo tenía una tarea que realizar. ¿Qué involucra para nosotros hoy el llamado de Dios? ¿Es parte tal vez de tu vida? ¿Será que Dios te está llamando también y este llamado involucra ser parte activa en el trabajo, en la obra divina? Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, el llamado de Dios. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esdras, capítulo 7, versículo 27. Un cordial saludo, queridos amigos. Nuevamente es muy grato poder darles las bienvenidas a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Ya en este tercer capítulo, la tercera lección de esta nueva temporada que hemos estado estudiando acerca de los libros históricos de la Biblia, Esdras y Nehemías. Hemos hecho en el capítulo 1 una introducción, capítulo 2 viendo un poquito ahí la historia de Nehemías, y hoy vamos a hablar algo muy especial. Nada de lo que ocurre históricamente es fruto de un desarrollo natural y normal de eventos inevitables, sino que Dios interactúa, Dios está actuando en la historia de su pueblo y de incluso de naciones circundantes que no necesariamente son su pueblo o su nación, pero que Dios a través de esta interacción lo hace a través de llamados específicos para actuar. Por lo tanto, el título de la lección de hoy es acerca del llamado de Dios. Y por supuesto vamos a hablar acerca de esos llamados que Dios tiene también para cada uno de nosotros y que están avalados en el Nuevo Testamento. Así que desde ya les agradezco y les invito a que pueda permanecer en compañía del capítulo de hoy aquí en Lecciones de la Biblia. Además, porque tenemos invitados, queremos dar la bienvenida al pastor Alexis Zapata. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y por estar con nosotros en este capítulo. Gracias también por recibir la invitación de poder compartir estas hermosas lecciones. Gracias también por poder compartir todo lo que son las experiencias que Dios ha transmitido a lo largo del desarrollo espiritual que tenemos como cristianos. Y un gusto poder saludarles y compartir también esta hermosa lección. Así es, muchas gracias, pastor. Ya vamos a conocer un poquito más de usted también. Y ya de la casa, tercer capítulo, pastor Mauricio Montoya, gracias por continuar con nosotros en esta jornada. Así será, ha sido realmente una bendición cada capítulo que hemos tenido hasta el momento, así que esperamos poder seguir creciendo también en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Siempre uno lo dice, ¿no? Pero cada vez se confirma que cuando estudiamos, leemos y volvemos a estudiar la Biblia, siempre vamos a ir rescatando algunos elementos muy importantes. Y yo creo que muchos de nuestros amigos, ya conociendo las historias de Esdras, de Nehemías, del pueblo de Dios, hemos podido rescatar nuevas enseñanzas, nuevas aplicaciones, especialmente para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual hoy, ¿no? Así que es un lindo desafío esta temporada. Pastor Alexis, cuéntenos un poquito dónde usted se desempeña acá en Santiago, cuál es su distrito, conjunto de iglesias, cuál es el nombre, y dele también un saludo a los hermanos ahí. Por supuesto que sí.
Bueno, mi distrito es el distrito de Huechuraba, perteneciente a la Asociación Metropolitana de Chile. Y darle un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos del distrito, que Dios les bendiga y que esta experiencia también en la palabra de Dios pueda fortalecer el cumplimiento de la misión en ese lugar que Dios nos ha entregado para evangelizar. Un distrito es un conjunto de iglesias donde un pastor pastorea. ¿Cuántas iglesias compone el distrito de Huechuraba? Son 5 congregaciones, Ujú. 3 iglesias constituidas y 2 grupos. Ok, eso queda en el sector norte de Norte, Santiago, así acá es. de la capital. Así es. ¿Ah? Cerquita de Renca también, ¿no? Somos de la misma zona, De la misma Zona área, norte. zona zona ahí. norte. Un saludo a la zona norte. Eso. Muy bien. Gracias nuevamente, pastor, por acompañarnos. Casado también con 2 pequeñitos, Así es. ¿ya? Así que también es un gusto poder compartir, ¿ya? Vamos a orar, vamos a iniciar para que el estudio pueda ser de gran bendición, no solo las enseñanzas, sino que también para nuestros amigos que están en sintonía. Así que, Pastor Alexis, por favor, si nos Amén. diriges en oración. Oremos. Cariñoso Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos darte muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque creemos que en ella tú también estás hablando, estás también entregando mensajes, invitaciones para el cumplimiento de la misión en el tiempo que nos toca vivir. Nuestro Dios, queremos pedir sabiduría, que el Espíritu Santo nos acompañe y que nos permita comprender, Padre mío, todas las dimensiones de esta lección. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Ya hemos visto a grandes rasgos la problemática que se estaba llevando a cabo o el desafío de reconstruir la ciudad, el templo. Vimos a Nehemías desde la misma corte del rey hasta cuando a través de un decreto él también va a Jerusalén. Es interesante que el libro es acronológico, nos lleva una secuencia y en estas primeras 2, 3 lecciones también hemos ido avanzando sin necesariamente llevar una línea de tiempo cronológica. Hoy vamos a hablar acerca de los llamados que Dios realiza a través de toda la historia de la humanidad. Dios siempre está llamando a sus hijos. Pero en este caso, en el contexto de Esdras, de Nehemías, Dios llama para una función especial. Sus llamados son salvíficos siempre. Textos que dicen, no queriendo que ninguno perezca, Dios siempre está llamando de las tinieblas a su luz, etc. Pero ahora estamos hablando dentro del mismo pueblo, Dios tiene estos llamados funcionales, podríamos. En el caso de Esdras y Nehemías, ¿de qué trataban el llamado que Dios tenía para ellos? El llamado de Esdras y de Nehemías es exactamente un llamado a liderazgo. La verdad es que un liderazgo bastante complicado. Hoy por hoy nosotros vemos el liderazgo como una posición muchas veces en la cual aquel que está en la cima recibe elogios y la verdad es que cuando uno lo ve de esa postura a cualquiera le gustaría ser líder. El llamado que reciben estos 2 profetas es un llamado mucho más cruel a movilizar un pueblo que estaba quieto, a restaurar algo que estaba destruido y a volver a echar a andar una nación que estaba en las ruinas prácticamente. Ellos tenían que afrontar varios desafíos, ¿no? ¿Cuáles fueron? Claro, porque como dice Mauricio, ser líder aparentemente es deseosa tarea, pero ¿cuáles eran los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar? O sea, tremendos desafíos dado el contexto que les toca desempeñar, principalmente porque la condición del pueblo, la ciudad, era en ruinas, no solamente la infraestructura, sino que como nación misma y como vida espiritual del pueblo de Israel. Al pensar en Esdras, que tiene a lo mejor un llamado un poquito más específico a esa área del desarrollo espiritual, la preparación de la ley, el pueblo había extraviado todo eso, habían pasado el tiempo y todo lo que ellos habían tenido como herencia se iba diluyendo. Entonces, el desafío del llamado es lo que debemos nosotros dimensionar. Es tremendamente potente. Como mencionaba Mauricio, hoy día a lo mejor podemos tener cierto agrado de una responsabilidad porque trae a lo mejor ciertas recompensas en los aspectos sociales, pero en aquel momento, a pesar que eran personas muy preparadas, era un desafío, una oposición, un problema gigantesco con lo cual tenían que enfrentarse. Fíjense que hay 4 al menos
Yo tengo aquí apuntado cuatro tareas que tenían que hacer. Primero, llevar a Israel de regreso a Jerusalén. Eso era una tarea Y lo vamos a complicada. profundizar más adelante, ¿no? Claro. Porque había que motivar, inspirar. Hey, tú que estás ahí, que ya hiciste tu vida acá en, bueno, Babilonia, Persia, después cuando hubo el cambio, ¿no? Que estás aquí tranquilo. De hecho, pasa en el libro de Esther, se muestra la gran cantidad de judíos que quedaron ahí en la nación persa. Eh, y motivarlos a volver a Jerusalén, un lugar donde estaba destruido, en ruinas. Segundo, reconstruir el templo y la ciudad. Tercero, enseñar al pueblo acerca de Dios. O sea, no era un tema simplemente de arquitectura, de levantar edificios. Y cuarto, guiar al pueblo a una relación de compromiso con Él. Eh, Tareas tanto administrativas como también espirituales, ¿no? Es interesante que era ardua la tarea. La pregunta ahora es, ¿por qué o qué tenían de especial Esdras y Nehemías, y que tal vez podemos ir ahí a la Biblia, si ustedes tienen algunos textos, que ellos se caracterizaban por ser estos líderes que tal vez Dios podía llamar a este liderazgo, este llamado práctico que el Señor les tenía? ¿Qué tenían de particular? O sea, hablar solamente de estos dos personajes muestran una percepción espiritual, una apertura en sus mentes desde lo que es su preparación y de estar siempre atento y reflexivo ante las necesidades del pueblo de Israel. Por ejemplo, Nehemías, al solamente escuchar lo que había sucedido con el pueblo o en qué condición se encontraba, vemos una respuesta espiritual de ayuno, de buscar al Señor. Su corazón se encuentra angustiado por lo que estaba sucediendo. O sea, había también una predisposición a lo mejor de ellos para también estar atento a las cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Israel. Esdras, dice el versículo 10 del capítulo 7, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es interesante esa idea de la preparación que había tenido él y cómo su labor o su responsabilidad que Dios le entregó, el llamado que le hizo, tuvo relación con lo cual él había tenido la inquietud de su preparación para cumplir este llamado. Preparó su corazón, ¿no? Interesante Concepto. el concepto que, como tú bien dices, predispone a una persona para ser usada por el Señor y de ahí, Claro, ahí hay algo bastante interesante porque lo que ellos tenían, particularmente Esdras en este momento, era también lo que el pueblo necesitaba. O sea, el Señor busca en un líder lo que necesitaba que el pueblo llegase a tener también. Hace poquito hablábamos de que el pueblo de Israel había perdido identidad mientras estaba en Babilonia, había perdido interés, que era un pueblo que estaba muy cómodo y que seguramente ya había perdido de vista la ley de Dios. Entonces en este momento el Señor escoge un personaje para que pueda cimentar en ellos nuevamente un deseo y una pasión por esto. Hay algo que es bien interesante porque motivar a una persona no significa hacer que la persona haga lo que yo quiero, sino que la persona quiera lo que yo quiero, que es distinto. Y la única manera de hacerlo es cuando yo también lo siento. Vemos en los casos de Esdras y Nehemías que en el caso de Esdras había una pasión por la ley. Él sentía y en su cosmovisión él tenía una visión totalmente ligada a esto. Y en el caso de Nehemías había un amor por su patria enorme, al punto de que su ánimo decayó cuando él se enteró de las cosas malas que habían sucedido. ahora es importante lo que ustedes señalan de poder vivir antes que hacer, Claro. o ser antes que hacer. Y muchas veces en la multiplicidad de roles que pueden haber dentro de la iglesia, corremos el riesgo de enfocarnos más en el hacer. Vamos a hablar de aquí, de que cada uno tenía su tarea que hacer. Pero qué importante acá que estos dos líderes muestran que ellos ya eran, antes tal vez de estar incluso en la misma ciudad, en Jerusalén. Es interesante, bueno, me llevó a el tema del llamado. A lo mejor podemos nosotros prepararnos para al momento del llamado, pero vemos el ejemplo de estos personajes que ellos
antes de ser llamados ya tenían una preparación, una inclinación, por lo cual Dios puede utilizarlos y puede llamarlos a cumplir esta tarea específica en estos dos personajes. Entonces, esa idea de cuando, como nosotros cristianos, que queremos ser trascendentes también en la predicación del Evangelio, en el cumplimiento de nuestra misión, debemos estar preparados, dispuestos, listos al momento en que recibo la invitación, cuando soy llamado a cumplir una responsabilidad específica, o desde antes, como por ejemplo Esdras en su corazón había propuesto todo lo que eran los aspectos espirituales, el cumplimiento de la ley, que lo habilitan, lo califican para estar en esa posición a la necesidad que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuándo como cristianos debemos prepararnos para cumplir ese llamado? Es un poquito la reflexión. Es interesante que hay que tener mucho cuidado en relación a lo que tú dices cuando imaginemos que tenemos a dos hermanos. Uno de ellos es profesional en el área contable o administrativa, de finanzas, y la otra persona tiene un oficio, vamos a poner un ejemplo, supongamos zapatería, reparador de calzado, de zapatos. Y cuando en la iglesia tenemos que elegir a un tesorero de iglesia, vamos a fijarnos tal vez en aquel que ya tiene las capacidades o habilidades, en este caso su formación académica, laboral. No es eso tal vez lo que está diciendo acá, porque cuando habla preparó su corazón, está hablando de un tema espiritual. Claro. Que claramente el Señor va dotando de dones espirituales para diversas funciones. Pero ¿qué pasa si el contador, el ingeniero o este ejemplo, el hermano X, no tiene una vida espiritual sólida? Que claramente nosotros tal vez no podemos evaluar o analizar, ¿no? Así a simple vista. Pero el otro hermano, el que tiene un oficio, tiene toda la disposición de aprender, de dedicar tiempo, de consagrar su vida al servicio a Dios. Entonces, acá cuando el ejemplo de Esdras y Nehemías, alguien podría decir, Esdras era profesional en la ley, era un escriba, era su oficio, su profesión. Pero ese texto, el verso 10, nos está señalando que aunque tenía una preparación más académica, lo primero era su vida espiritual. Y se ve cuando esa frase dice, y preparó su corazón. Y el caso de Nehemías, capítulo 1, ahí dice que él oraba, 4 meses orando, ayunando, hasta que obtuvo la respuesta de Dios. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Claro, es inevitable no pensar en el llamado que Dios hace también a David. Cuando le dice a Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, y eso es muy lindo porque nosotros podríamos pensar a veces que somos llamados por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, pero en realidad el Señor nos llama por la disposición de nuestro corazón. Particularmente los libros proféticos hacen mucho llamado y mucha alusión a esto. Por ejemplo, el libro de Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora dice que Esdras estaba totalmente arraigado con este propósito también en su corazón. Y vemos que en realidad hay un compromiso, una alianza con esto, existe una pasión. No solamente una idea de ejecutar un plan porque es una responsabilidad, una tarea, sino que existe un amor a la misión, por decirlo de alguna manera, un ministerio que cumplir. Así es, efectivamente, pastor. Pero antes de continuar con esta temática, vamos a hacer un alto. Usted no se separe, vamos a hacer nuestro primer alto. Usted continúe en Lecciones de la Biblia, ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por continuar en compañía de Lecciones de la Biblia. Es interesante, estamos conversando acerca del llamado de Dios. No obstante, el material de estudio también nos lleva hacia un área bien interesante que es la profecía. Está entrelazado la historia, la profecía. De hecho, la forma de confirmar a la profecía son con eventos históricos. Y en los tiempos de Esdras, de hecho, cerca o en el momento que Dios llama al ministerio a Esdras, ocurre
un decreto bien particular. Esto es el tiempo de varios decretos, al menos 4, ¿ya? Decretos en donde ellos, los reyes firmaban, promulgaban un edicto, un decreto, y eso permitía que el pueblo volviera, retornara con ciertas garantías. Hay un decreto en particular. ¿Cuál es y qué relación tiene con la profecía del libro de Daniel especialmente? Claro, este decreto del cual se habla es el decreto de Artajerjes, el que se da en el año 457. Este tiene bastante implicancia en relación, termina por ratificar los otros 3. Artajerjes había anulado uno, por decirlo de alguna medida, a causa de la oposición de las personas que se encontraban, y luego con Nehemías va y este decreto termina por culminar la obra de restitución y edificación. Este decreto en lo particular es el que da el puntapié inicial también para la profecía de las 70 semanas que aparecen en Daniel capítulo 8, y así también para la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y por eso es que nosotros creemos también que tiene una importancia particular. Bueno, en Daniel encontramos capítulo 8, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, como bien tú señalas, y Daniel no la comprende y pide explicación, y ahí en el capítulo 9 viene el ángel y le dice: sabe pues y entiende que desde la salida del decreto para reconstruir, y pasarán semanas, ¿no? Y ahí comienza la explicación. Lo interesante es que en la profecía bíblica aparece un decreto, y cuando vamos al libro de Esdras y Nehemías, ahí encontramos también varios decretos, al menos 4, como tú mencionas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el decreto que menciona la profecía de Daniel y que es tan trascendental en la profecía, pero que también en el libro de Esdras nosotros podemos identificar claramente con fecha, con año, para tener esa plena convicción de que ese decreto calza, corresponde tal vez con el suceso que la profecía estaba señalando? Correcto, es interesante notar la trascendencia que tiene lo sucedido, los eventos que se describen en los libros de Esdras y Jeremías, perdón, de Nehemías, a pesar que tiene una temática de lo que es la reconstrucción del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo en Daniel se estaban aconteciendo igual grandes cuestionamientos, grandes dudas, el tiempo que Jeremías había establecido para que el pueblo regresara, esos 70 años que Jeremías había profetizado que iba a estar en cautiverio, ya estaban llegando a su fin, y el corazón de Daniel comienza a angustiarse, ¿no? ¿Por qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar con el pueblo que él tanto amaba? Entonces, la respuesta a lo que Daniel se plantea no queda tan cerrada en la explicación que le da el ángel. Queda por manifestarse cuándo se inicia esta sucesiva de semanas, de tiempo, de años que iban a estar, y lo que el ángel comienza a describirles al profeta Daniel. Entonces, el decreto es el que nos muestra a nosotros el puntapié inicial, el del capítulo 7 del libro de Esdras, capítulo 1 en adelante, donde en el rey Artajerjes ya de cierta forma entrega nuevamente estas orientaciones que mencionaba Mauricio para lo que es la reconstrucción del pueblo de Israel. Me gusta notar en este decreto que también el personaje que es enviado o es llamado para cumplir esta tarea es Esdras, y por eso le da una posición diferente en los aspectos espirituales. Esdras era el hombre que era preparado en la ley de Dios, que conocía la ley de Dios, que conocía muy bien la Torá, lo que implicaba la forma de vida del pueblo de Israel, y este es el hombre que fue invitado por Dios a llevar adelante esta reconstrucción en este decreto. Entonces trae mucha relevancia también los aspectos o lo que Artajerjes también menciona, no solamente las leyes religiosas del pueblo, sino que también las leyes civiles, el orden, la justicia. Debía darse también una formación un poco más de sociedad, de pueblo, de civilización, en actuar en el cumplimiento de este decreto, a diferencia que el de Ciro es vayan, construyan el templo, construyan el altar. Darío ratifica ese primer decreto que es entregado. Entonces el decreto de Artajerjes de cierta forma le da una totalidad mucho más amplia a lo que es ya la formación o reformación, restauración del pueblo de Israel en Judea, en Jerusalén. Y es al que
Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces, como dice Alexis, es el que más involucraba tal Claro. vez el funcionamiento, no solamente levantar un edificio o los muros, sino también que existiera este funcionamiento tanto cívico, pero también religioso, espiritual. Sí, la lección es bien particular al mencionarlo, al decir que los primeros tres decretos hacían más alusión a la reconstrucción del templo, pero el de Artajerjes se preocupaba más de la integridad general de la ciudad. Y ahí nosotros lo vemos por ahí en el tema de la reconstrucción de los muros, el asunto de la reconstrucción también de la plaza. Y como decían, si bien el templo obviamente era muy importante, el funcionamiento general de la ciudad también tenía que ver, por eso nosotros creemos que debería ser el decreto más integral de los cuadros. Y es este entonces, como ustedes bien decían, que da el puntapié inicial, el inicio de la gran profecía. Claro. Resulta que en el capítulo 8 Daniel ve la visión, escucha a estos seres, estamos en el 8:14, ¿no? 8:14. Capítulo 8, verso 14, 2300 tardes y mañanas, es decir, años, y el santuario será purificado. Entonces Daniel piensa y dice, pero Jeremías hablaba de 70 años, porque ahora son 2300 años. ¿Qué pasa con mi pueblo? Y es allí donde en el capítulo 9 de Daniel viene Gabriel y le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, tu preocupación es tu pueblo, yo te voy a explicar. Mira, desde el decreto, desde la orden de reconstruir, vendrán, y ahí dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, y viene toda la secuencia de semanas que terminan en 70 años. 70 semanas, ¿no es cierto? 490 años, quiero decir. Entonces, es interesante que la vivencia de Esdras se ve ratificada por la misma profecía bíblica. No es un llamado al azar, aleatorio, los llamados de Dios tienen esa particularidad, ¿no? Claro, o sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención algo referente a la petición de Daniel, porque Daniel en el capítulo 9 pregunta cuándo sería la liberación humana del pueblo de Israel. Y el Señor de una manera espectacular le revela no solamente cuándo sería la liberación del pueblo de Israel, sino la liberación de la humanidad. La liberación de la humanidad. Ajá. Y ahí Dios determina a través de esto y muestra no solamente el plan de restauración para el pueblo de Israel, sino el plan de restauración para la humanidad en general. Y vemos que tanto Nehemías, tanto Esdras, tanto Daniel son partícipes con su liderazgo, no solamente de la restitución de la ciudad de Jerusalén, sino que son partidarios también de la restitución de la salvación de la humanidad. Entonces, ahí vemos nosotros que su liderazgo fue mucho más trascendente que simplemente a una ciudad o la reconstrucción de un templo, de edificios, o en un tema más grande, una restauración cívica. Interesante que tal vez ellos no dimensionaban el efecto de este llamado, ¿no? Imaginémonos un GPS que por lo general es como una especie de gotita, ¿no? Que nos marca un punto y de pronto uno comienza a achicar y a la vez a agrandar el mapa y de pronto tú te das cuenta de que estás en un lugar mucho más grande, mucho más amplio en donde tú pensabas que estabas. Así son los llamados entonces divinos, los llamados que Dios les hace a sus hijos. No es simplemente un llamado local, sino que en el caso, estoy pensando en el caso de Esdras, ¿no? Dios llama a Esdras, llama a Nehemías para hacer una obra que queda fijada, datada, en el caso del decreto, como 457 a.C., Claro. pero que, como tú bien señalabas, es el inicio de algo, de un plan Mucho más divino, de una profecía que trasciende, que muestra al pueblo siendo atacado, siendo liberado y cumpliendo un propósito hasta el tiempo final. Podemos decir hoy en día que cuando Dios nos llama, hay un propósito detrás que trasciende no solamente a mi vida y que puede ayudar y trascender a otras personas, a otras dimensiones que capaz que ni siquiera imaginamos. Por supuesto que sí, y eso es lo más especial que tiene el ponernos al servicio y disposición de nuestro Dios, porque nosotros no logramos dimensionar el efecto de nuestra obra, de nuestros esfuerzos,
de la cantidad de personas a las cuales nosotros podemos impactar con la invitación que viene de parte de Dios a cumplir ese llamado. Esdras no dimensionaba que estaba siendo parte de algo tan grande. En su corazón quería simplemente que el pueblo de Dios pudiese ser fiel a lo mejor a los principios que él conocía, que el pueblo de Dios fuese ese pueblo que debía siempre haber sido, que él tenía en su mente, y él quería contribuir con eso, pero estaba siendo parte, como dice Mauricio, de algo totalmente mucho más grande que nunca estuvo en su mente. Pero Dios es el que está al control, Dios es el que guía, Dios es el que llama, y por eso es tan importante los llamados que hace Dios. Porque como humanos podemos cuestionarlo, podemos decir no, podemos pensar que a lo mejor no se adecúan con nuestra condición de vida o con lo que nosotros queremos, no tiene, a lo mejor bajo nuestra propia perspectiva no tienen sentido, pero ante lo que es la voluntad de Dios y ese dominio completo que Dios tiene, estamos siendo parte de lo que es la salvación de los seres humanos. Y a lo mejor nunca en esta tierra vamos a dimensionar cuánto se hizo al cumplir el llamado que Dios nos propuso, cuántas personas se salvaron, cuál fue el impacto en la salvación de la humanidad, que simplemente lo logramos dimensionar en la eternidad. Entonces, cuando Dios nos llama, es importante reconocer cuál es la voz de Dios, reconocer que es la voluntad de Dios, que Él nos está llamando y simplemente cumplir con ese llamado que Él nos hace. Pablo le da en Romanos al llamado, a la elección divina, una palabra bien especial, dice, conforme al propósito, llamados conforme al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Mauricio, ¿cómo conocer, cómo saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? La verdad es que todas las personas a lo largo de su vida pueden vivir en base a dos cosas. Pueden vivir en base a metas o en base a un propósito. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Comprarse una casa, una meta o un propósito. ¿Qué creen ustedes? Para la mayoría de las personas es como una meta a alcanzar. Es una meta, ¿cierto? Porque es algo específico. Comprarse un auto, una meta también. Pero un ejemplo, vivir para ayudar a los demás, es un propósito. Porque trasciende la vida. No es algo ocasional, algo que se alcanza, sino es algo, una forma de vivir. Cuando nosotros vemos los propósitos de Dios, no habla solamente de algo que conseguir, sino una forma en la cual nosotros debemos caminar. El propósito de la vida de Esdras fue restaurar el pueblo, no solamente de manera estructural, sino también de manera espiritual. Era que en su caminar él puede seguir enseñando a las personas cómo vivir, y ellos lo consiguieron. Lo mismo pasa con Nehemías, y el día de hoy nosotros también tenemos un propósito que cumplir de la misma manera. Dios nos da una misión, y esta misión siempre está relacionada con la salvación. Ahora, tú señalas, ¿no es cierto?, terminas ahí, que tiene que ver con la salvación. Totalmente. Entonces yo no puedo cumplir el propósito divino para salvar a otros si primero yo no tengo una experiencia salvífica. Y Pablo también habla de somos llamados, pero en primer lugar somos transformados. ¿Cuán importante es el concepto de transformación que Dios obra en nosotros para entender el llamado que Él nos brinda? Es la clave, es lo que antecede a la preparación que nosotros debemos tener como seres humanos. Y es a lo mejor lo que mencionábamos, reflexionábamos al inicio, de cuándo yo estoy dispuesto o cuándo me preparo para cumplir el llamado de Dios, o cuánto pienso en ser llamado, utilizado por Dios, qué aspectos de eso llena mi vida, cuál es el propósito de mi vida, como decía Mauricio, el cumplir una serie de metas a lo mejor en este mundo, o ser trascendente en la salvación de los demás, ser trascendente en la predicación del Evangelio, ser trascendente en lo que es el cumplimiento de la misión como cristiano en mi iglesia. Cuánto yo destino del tiempo de mi vida a lo mejor para ser un instrumento, para ser llamado por Dios, para decir aquí estoy. A lo mejor aún no me entregas ninguna responsabilidad, pero mientras yo me preparo, mientras yo estudio, mientras yo quiero recibir esa transformación para poder estar en las condiciones adecuadas de cumplir la tarea que tú me estás encomendando, esa iniciativa personal de decir yo quiero ser un instrumento en la mano de Dios, donde sea, como sea, pero quiero estar al servicio. Y en la medida que el corazón de los seres humanos esté más dispuesto a servir al Señor, Dios también va a ir utilizándonos al cumplimiento de estas
responsabilidades de estos llamados. A los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Y como tú bien dices, hay que tener disposición, ganas de servir. Pero aquí Pablo parece que nos pone una cascarita de plátano. ¿Cómo podemos resolver este dilema? Porque dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nuevamente el elemento, el llamado divino. Claro. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Dios me está llamando o con anticipación ya me predestinó? Claro, aquí hay un tema teológico, hay una corriente de pensamiento que dice que hagamos lo que hagamos, algunos ya estamos destinados para salvación y otros condenados, por decirlo de alguna manera, que ya fuimos escogidos. Pero la Biblia a nosotros nos menciona el libre albedrío. La predestinación de la cual habla Pablo aquí en específico tiene que ver más con la opción que nosotros tenemos de aceptar un propósito que Dios tiene para nuestra vida, las expectativas que Dios tiene para nosotros que quedan en el juego si queremos o no queremos aceptarlas. Ya que conversábamos en las lecciones anteriores, un caso bien particular, el de la gente que se quedó en Babilonia, el Señor no los obligó a salir, pero sí hizo el llamado para que ellos salieran. En el caso de Moisés, presentó ante Moisés el llamado, y Moisés trató de zafarse del llamado en un principio y el Señor lo convenció, no lo obligó, lo convenció. Pero de la misma manera tenemos casos como el de Saúl, en el cual Saúl recibió un llamado del Señor, lo aceptó en primera instancia, pero con el paso del tiempo fue negando el propósito de Dios en su vida. Entonces aquí cuando la Biblia habla acerca de esta predestinación, está hablando acerca del plan, el propósito que Dios tiene para cada persona, que al final y en el final de cada instancia tiene que ver con si yo estoy dispuesto a aceptarlo o no estoy dispuesto a hacerlo. Así es, interesante cómo opera el llamado de Dios en nuestra vida, ¿no? Siempre depende de nuestras elecciones también, como ustedes han dicho, estar dispuesto a ser usado. Queridos amigos, sin duda alguna que Dios también tiene un llamado para nosotros y es eso lo que vamos a ver en nuestro tercer y último bloque. Usted no se separe, nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse, porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Y ya de regreso en nuestro último bloque, queridos amigos, queremos hacerte dos invitaciones. La primera de ellas es que puedas ponerte en contacto con nosotros. Ya viste los materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Es un material, es una guía de estudio. La idea es estudiar la palabra de Dios a través de estos materiales que ustedes acaban de presenciar. Completamente gratis, ustedes llaman y va a llegar directamente donde ustedes se encuentran. Y lo segundo es que cada día sábado estamos muy ansiosos de poder conocerte, de poder abrazarte, que tú puedas llegar a alguna iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo? ¿Cómo saber cuál es la iglesia adventista más cercana a mi domicilio? Puedes accesar al sitio web encuentreunaiglesia.org. Ahí tú pones tu dirección y va a aparecer las iglesias adventistas que queden más cerca de tu hogar. Interesante, ¿no? Porque cada sábado en la mañana se juntan la iglesia, los hermanos, los amigos de Nuevo Tiempo, y estamos haciendo lecciones de la Biblia con un material especial que ahí también nuestros amigos pueden conseguir para poder estudiar, en el caso de esta temporada, Esdras y Nehemías. Muchas veces a nosotros, los pastores, los líderes de iglesia,
nos toca comunicar ciertos llamados que Dios hace a hermanos, ¿no? Nosotros conocemos esto como elecciones eclesiásticas, comisión de nombramiento, etc. ¿Toda la gente responde de la misma forma? ¿O hay distintas maneras de responder a un llamado divino? La verdad es que hay distintas maneras de responder y esto se suele dar en distintas instancias. Tiene mucho que ver con el sí y con el no, y a la vez también con la intención del sí y la intención del no. Particularmente el Señor hace llamados y dentro de la iglesia a veces se hacen llamados y la persona tiene la posibilidad de decir, responder de manera afirmativa o de manera negativa, decir que no quiere asumir la responsabilidad. Pero hay personas también que muchas veces pueden asumir la responsabilidad pensando que están haciendo un favor, cuando en realidad lo que están haciendo es aceptar la posibilidad de cumplir también su ministerio. Y cuando la diferencia entre deber y privilegio, ¿no? Entre deber y privilegio. Ajá. Nosotros creemos que tanto el deber eclesiástico como un plan más grande dentro de los preceptos y los mandatos divinos es un privilegio y no una responsabilidad. Es un privilegio en el cual nosotros podemos servir y en el cual podemos cumplir el propósito de Dios. No todos tienen el don de liderazgo, pero todos son llamados por Dios. Todos son llamados por Dios, independiente muchas veces de las habilidades que a lo mejor la persona pueda reconocer que tiene o que los seres humanos puedan percibir de aquella persona. Porque en el ejemplo que analizábamos cuando nos enfrentamos a una comisión de nombramiento y tratamos de buscar la persona que tiene a lo mejor las cualidades para cierta responsabilidad, en muchas oportunidades la persona que tiene la responsabilidad, que tiene las habilidades, tiene las herramientas, no tiene el corazón dispuesto para aceptar el llamado. Pero hay personas que tal vez no tienen ese conjunto de habilidades que según nosotros los seres humanos son las idóneas para esa responsabilidad, tienen un corazón dispuesto. Entonces creo que Dios llama a las personas que Él escoge independiente muchas veces de cuántas herramientas pueda tener. Creo yo que Dios capacita al que llama. Es un cliché a lo mejor dentro de nuestra iglesia, pero sí tengo certeza de eso. Lo he experimentado. Dios capacita al que llama. Y depende muchas veces de cómo está nuestro corazón, si están dispuestos a estar al servicio que Él nos quiere invitar a trabajar. Claro. Bueno, bíblicamente también es el presentar objeciones o contraargumentos para con Dios. En Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 tenemos el caso de Moisés, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Moisés con respecto al llamado? No, la verdad es que Moisés fue bastante franco en el momento en el que él le dice, Señor, la verdad es que yo no me siento capacitado para esto. Y Dios le dice, no importa tu capacidad, lo que importa es que yo voy a estar contigo. Y la verdad es que esto es algo que nos da bastante confianza porque podríamos llegar a pensar que el llamado de Dios es una imposición sobre la persona. Pero dentro de todo esto hay una invitación a que el cristiano, a que el seguidor de Dios pueda ir adelante cumpliendo esta misión. Bien lo decía el pastor antes de este cliché, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que fueron escogidos, ¿cierto? Dios nos capacita y Dios nos da las herramientas para poder ir trabajando. Y la verdad es que eso es muy bonito porque hay una cita de Ellen White que dice lo siguiente, y nunca lo olvidé, dice que no importa, el éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. Mira, el éxito no depende del talento como de la energía y la buena voluntad. Y Pablo lo complementa ahí en Corintios cuando dice que el Señor eligió lo necio del mundo para en Cristo transformarlo en sabio y lo débil en fuerte, claro. ¿no? Hablando de la autosuficiencia humana. Llama la atención en Pedro también cuando le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. El sentirse indigno. Ahora, yo considero que sentirse indigno es bueno. Sentirse incapacitado es bueno, porque me hace depender y buscar aún más al Señor cuando Él nos llama a cumplir ciertas funciones dentro de la iglesia, con cargo o sin cargo directivo. No, el liderazgo es uno más de muchos otros dones. ¿Cuándo es el problema? Cuando este temor, cuando este sentimiento de incapacidad a mí me lleva a decir no gracias, no quiero, me voy a tomar un año de descanso. Más adelante, tengo que velar por esta situación, por esta otra situación. Y aquí es bien simple, o aceptamos o rechazamos el llamado de Dios. El Señor, por más que
quiera, Él no nos puede obligar, Él nos presenta delante de nosotros sus propósitos, sus planes, pero en el fondo es la decisión de cada persona. Por eso decíamos, ¿qué visión voy a tener? ¿Esto es un deber? ¿Tengo que hacerlo como un deber, algo que hay que hacer? ¿O es el privilegio del Hijo de Dios de ser llamado a ejercer ciertas funciones dotado por estas capacidades espirituales que llamamos los dones espirituales? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Tener mucho cuidado, especialmente cuando se trata del llamado divino. Y interesante que Esdras y Nehemías, la pregunta es, ¿habrán presentado alguna objeción? ¿Y habrán sido más o menos que Moisés, que Jeremías, que Pedro, que ellos sí presentaron ciertas aprensiones? O sea que hay algo bien interesante porque la Biblia nos presenta que ellos dos tenían el deseo de ir a esta misión, que ellos lo tenían en su corazón. A mí me surge otra duda referente a otra historia. No tiene particularmente que ver con la lección, pero quisiera traerla a colación, que es la historia de David cuando él pide construir el templo. Y él pide una responsabilidad y pide una misión y el Señor le dice que no. Le dice que no. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender en la vida tanto a aceptar los llamados que Dios nos hace y a la vez también a aceptar cuando Dios no nos da una responsabilidad, que a veces también es complicado, porque quizá en el tiempo de Esdras y Nehemías había muchas personas más que también querían hacerlo, pero fueron ellos quienes lo recibieron. Y cuando nosotros no recibimos la invitación a alguna misión, tampoco deberíamos sentirnos ofendidos, sino que deberíamos entender que hay un propósito también para nosotros. Así es como nosotros vemos acá entonces ya para ir cerrando, ¿no? Que más adelante vamos a ir profundizando. Cada persona hay un listado de gente, no es simplemente un censo, sino porque también cada uno de ellos tenía una obra que realizar en la reparación del muro, en la reconstrucción del templo. Entonces, cuán importante es que estos retornados, ellos no simplemente iban a vivir, a volver a posicionar su tierra, sino que este llamado a volver involucraba también a trabajar y ejercer en lo que ellos sabían. Algunos eran artesanos, su oficio, pero una obra que en el fondo era la obra de Dios. Todo miembro involucrado. Qué importante esa frase hoy en día, ¿no? Toda la razón. Yo creo que todas las personas tienen algo que cumplir, ¿cierto? Y dentro de nuestra iglesia todos tenemos algo para hacer. Hay una cita de Ellen White que dice lo siguiente, dice que todas las personas tienen la posibilidad de servir y hay un puesto específico para ellos, ¿verdad? Todo aquel que lo pide. Todos somos llamados por Dios a ser parte de esta obra al cual el Señor nos ha involucrado. Todos somos sacerdotes, todos tenemos la posibilidad de ser partes en la predicación del Evangelio, pero ¿qué tan dispuesto estoy yo? ¿Qué tanto quiero hacerlo? ¿Cuánto anhelo y deseo servir en esta tarea que Dios nos ha encomendado? Es lo que a lo mejor nosotros debiésemos tener presente. Estos dos hombres querían ser parte de ese proyecto, querían ver la nación restaurada, sentían dolor, sentían sufrimiento por la condición en la que se encontraba, que a lo mejor nosotros también debiésemos proyectarnos en nuestro presente, qué tanto nos afecta la condición de nuestra iglesia. Al verla sentimos un dolor, queremos ser parte de la solución, porque cuando somos invitados a trabajar, esa es la idea. Y continuar dependiendo del Señor, que es algo que también que siempre lo vemos. Tenemos todo el deseo al momento de que aceptamos la invitación, pero después, a lo largo del tiempo, parece que nos vamos un poquito soltando la mano del Señor y no llegamos a ese puerto que a lo mejor Dios esperaba en nuestra vida. Claro, toda la razón. La verdad es que todos estos temas son muy importantes y la verdad es que el tiempo se nos hace un poco corto. Así que vamos a invitar a nuestro pastor Joel para que él nos pueda dar el resumen de la lección de esta semana. Gracias, pastor. Así es, queridos amigos, estamos nuevamente con el resumen de la lección de esta semana, para que nos quede un poquito más gráfico, para poder tener algunos conceptos que son muy importantes dentro de todo lo que hemos conversado. Hemos hablado entonces acerca del llamado de Dios. Y qué mejor que los títulos o los personajes de los cuales toman los títulos estos dos grandes libros, Esdras y Nehemías. Llamados de hombres que ya tenían una preparación previa. En el caso de Esdras dice que él estaba preparando su corazón, estudiando las Escrituras, no solamente por su función de escriba, sino que su preparación venía con esa anticipación,
No esperar que Dios haga un llamado para recién ponerme a prepararme a trabajar para el Señor, sino que la disposición se manifiesta mucho antes. Y en el caso de Nehemías también, en el capítulo 1 y capítulo 2, se deja manifiesto una persona de fe, que confía en Dios, que conoce a Dios y que por supuesto practica diariamente la oración. El llamado de Dios nos debe motivar siempre a buscar la presencia de nuestro Dios en todo momento, porque Dios tiene tareas específicas. Cuando vemos en el caso de Esdras, Nehemías y también podríamos hablar de Zorobabel, pero los que más trascienden, especialmente ya vamos a ver por qué, ¿no? En estas tareas específicas que trascendieron incluso a la época, al ser parte de una gran profecía, entonces Dios también hace estos llamados específicos, tareas específicas, llamados específicos en tiempos específicos. Por lo tanto, si tú sientes, por ejemplo, que aún más que antes, ahora se ha intensificado el llamado de Dios para tu vida, es porque tal vez hay una tarea específica, un propósito dentro del plan divino. Dios te está llamando específicamente a ti y por supuesto también que este es el tiempo aceptable para poder abrir la puerta a nuestro corazón al Señor, debido a que somos elegidos por Dios. Si bien Pablo ocupa la palabra predestinación, lamentablemente algunos por ahí la han malinterpretado como que algunas personas están o nacen en este mundo para salvarse y otras para condenarse independiente de las acciones que hagan o cometan. La verdad que Dios tiene un plan, un propósito para nosotros, siempre y cuando nosotros le aceptemos a Él y por supuesto también vivir de acuerdo a aquel propósito. De eso se trata la elección divina. Cuando alguien acepta el llamado, la invitación de Dios, no somos capaces tal vez de imaginar las repercusiones que pueda tener. En el caso del llamado de Esdras, cuando fue llamado al ministerio, el rey Artajerjes le otorga un decreto precisamente en el año 457. Se entrelaza la historia con la profecía bíblica y este decreto da pie a la profecía a la más grande de tiempo que encontramos en la Biblia, las 2300 tardes y mañanas. Y por supuesto, como veíamos y comentábamos, también las 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios. Este es un ejemplo de cómo impacta en el ser humano cuando Dios tiene un llamado específico en un tiempo específico para cumplir un propósito, o en este caso, una profecía bíblica, para dar inicio a una profecía bíblica, que incluso tiene mucho que ver con nosotros hoy en el tiempo final. Querido amigo, sin duda alguna, que Dios, en esta hora, podemos decir ahora con convicción, tiene un llamado para ti, para que tú puedas cumplir un propósito divino, para que Dios pueda hacer una elección especial en tu vida. Querido amigo que nos estás viendo desde tu casa, quizás desde el trabajo o quizás desde alguna parte, en este momento quiero extender para ti la misma invitación que Dios hizo a Nehemías, la cual hizo a Esdras, la cual hizo a tantos personajes bíblicos y también te hace a ti y me hace a mí el día de hoy. Es a vivir una vida con un propósito y una misión diferente. El día de hoy vivimos en un mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, el cual necesita de personas que estén dispuestas a asumir un desafío y tener un estilo de vida distinta que sea un llamado de atención para aquellas personas que no conocen a Cristo. Tú tienes un plan que cumplir, tienes un ministerio el cual llevar y por medio de este poder iluminar la vida de las personas. Te invito a que lo puedas aceptar, a que puedas restaurar tu vida espiritual, que de esta manera al restaurarlo también puedas ayudar a que otros puedan edificar aquello que necesitan en Cristo Jesús. Te invito a orar, quédate con nosotros, vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Rogamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este momento. Queremos cumplir la misión, Señor, no vivir solamente de metas, sino de un propósito específico. Pedimos que te puedas quedar con nosotros, que nos acompañes, Señor, y que el día a día ratifiques este llamado. Ayúdanos a aceptarlo, Señor, entendiendo que no es una responsabilidad, sino que es un privilegio el poder servirte. Quédate con todos nuestros amigos que nos están viendo y con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos pastores, por la compañía del capítulo de hoy. Pastor Alexis. A usted, pastor. Muchas gracias. Mauricio, pastor. Muy feliz, muy feliz. Y bueno,
Queridos amigos, queremos agradecer a ustedes también por haber estado en compañía en este capítulo. Por supuesto, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos veremos en el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.